Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué lindo. Gracias, Señor, porque te puedo adorar, te puedo bendecir. Sí, Padre. Un día más donde he visto tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Alabado sea tu nombre para siempre. Qué bueno es poder adorarte, Señor. Nuestra alma se regocija. Sí, Padre. Es refrigerio para nuestros huesos, Sí, Señor. Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Sí, Padre. Qué lindo, alabado sea Dios. Sí, Señor. Gloria Así, a tu en nombre. esta comunión maravillosa, amados hermanos, abrimos nuestras Biblias. En el libro de Isaías, capítulo 58, y versículo número 1. Alabado Dios. Dios es bueno. Amén. Y para siempre su ¿Cuánto misericordia. creemos que Dios es bueno? Amén. Aleluya. En el libro de Isaías, capítulo 58, y versículo número 1. Leemos la maravillosa y poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Él sea la Amén. gloria, bendito Dios. Y dice el libro de Isaías, capítulo 58 y versículo número 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por las maravillas que estás haciendo en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos, en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque seguiremos viendo esas maravillas realizándose día a día, Señor. Gracias, Señor, por levantarnos, Señor, nuestras manos. Gracias, Señor, por presentar delante de nuestros pies, Señor, tu palabra, Señor, por la cual, Señor, andaremos y caminaremos hasta llegar a la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias por aceptarnos como hijos. Gracias, Señor, por llamarnos tu pueblo, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que te glorifiques, como siempre lo has hecho, Señor, en medio de nosotros, Padre amado. Que tu palabra, Señor, que es nuestro pan, Señor amado, nos alimente hoy, Señor. Si hubiese alguien que necesita sabiduría, Señor, te la pedimos, Padre, que derrame sabiduría sobre tu pueblo, entendimiento, Padre amado, para no perecer por la falta de conocimiento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, derrama de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Padre, guiándonos hacia toda verdad y hacia toda justicia, revistiéndonos a cada uno de nosotros de tu poder, de tu unción y de tu amor, Señor amado. Que tu sangre nos siga limpiando de todos nuestros pecados, Señor, y de todas nuestras maldades, Padre. Echa fuera de nuestras vidas y de este lugar, Señor, todo lo que no te agrade, Señor. Atamos el hombre fuerte, Señor, Sí, Señor, en el medio, nombre Señor, de poderoso todo de plan Jesús. oculto y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Glorifícate, Señor, y trae sabiduría y revelación de tu palabra para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. A su nombre, gloria. Siéntese, hermano, en esta noche. Clama a voz en cuello. Le decía Dios a Jeremías, disculpen, a Isaías, para que anunciase no el pecado del mundo, sino el pecado de su pueblo. ¿Y por qué tomamos este versículo para traer esta enseñanza acerca de la Navidad? Porque una de las cosas que está haciendo pecar al pueblo de Dios es que el pueblo de Dios se ha sumergido y se ha involucrado en una festividad pagana, algunos por ignorancia, otros por costumbre y otros porque así lo desean. Pero ya que sea cualquiera de las tres excusas,
ninguna es válida delante del Señor. El Señor revela a su pueblo y enseña a su pueblo lo que a Él le agrada. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Cuántos creemos que Dios muestra a su pueblo y le enseña a su pueblo lo que a Él le agrada? Amén. Porque si una cosa quiere Dios de su pueblo, es obediencia. Amén. Y para que nosotros podamos ser obedientes, Él nos muestra su palabra y sus mandatos para que nosotros los tomemos como consejos y reglas para nuestras vidas. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y habíamos dado una primera parte acerca de esta fiesta y de esta celebración que bajo el nombre de Navidad o nacimiento de Cristo, el mundo entero está celebrando supuestamente el nacimiento de Cristo. Y lo triste es que la iglesia del Señor, aquellos que dicen conocer a Dios y conocer su palabra, vemos cómo están sumergidos en una fiesta tan pagana con mensajes subliminares. Y lo triste es que los propios siervos de Dios están ciegos y están siendo arrastrados a esta seducción. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y habíamos demostrado, nosotros sin ir a la universidad, nosotros sin tener un grado de escolaridad, simplemente creyendo a la palabra del Señor y también tomando de su propia fuente, donde ellos almacenan su sabiduría y la historia. Primeramente, cuando nos acercamos a la Biblia, pudimos ver claramente que no vemos que en ninguno de los evangelios, que es donde se ve la vida de Cristo, haya un tipo de fecha o de día en que haya nacido el Señor. Amén. Y vimos en sus propias enciclopedias, las enciclopedias seculares, incluso las religiosas, en este caso de la Iglesia Católica, y claramente dice, pues recordando lo que hicimos, claramente dice que en los evangelios y en ningún lugar de las Escrituras dice la fecha de nacimiento de Jesucristo. Ni siquiera de la festividad de celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, si aquellos que lo promueven y lo están promoviendo y lo anuncian y participan de esto, no tienen una base sólida que les permita hacer tal actividad en el nombre de Dios, entonces, ¿de quién están aprendiendo y de quién ellos están observando tales actividades por las cuales las están realizando? Ahí es cuando tenemos que nosotros meditar. Si la Biblia no dice que tengamos que hacerlo y las propias fuentes seculares también desconocen de la fecha y de esta fiesta, entonces, ¿de dónde está viniendo este tipo de enseñanza, este tipo de doctrina? Por eso que Dios le advirtió a su pueblo esto que dice que el libro de Jeremías. Acompáñenme un momento, por favor. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Antes de seguir detallando ciertas cosas, mira lo que dice el libro de Jeremías. Capítulo número 10. Alabado sea Dios. Y es importante, hermano, que nosotros tengamos conocimiento al respecto, porque así nosotros podemos hablar y servir a Dios con entendimiento. Y es algo que no está velado. O sea, es algo que está abierto a poder ver si es verdad o mentira. Dice el libro de Jeremías, capítulo 10, disculpe, hermano. Alabado sea Dios. Y versículo número 2 dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Dice, porque las costumbres de los pueblos, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Cuáles son una de las excusas por las cuales la gente hoy dice participar de tales fiestas,
de traer su arbolito, de participar de los regalos, de supuestamente celebrar el nacimiento. Dicen que es una costumbre. Y como una costumbre que no es maliciosa, no es una costumbre que nosotros sí no lo hacemos como la gente del mundo, nosotros sí lo hacemos pensando en Cristo y pensando. O sea, una costumbre, y Dios mismo le advierte al pueblo que las costumbres de los pueblos, ¿qué son? Vanidad. ¿Qué son? Vanidad. Vanidad. Dice, porque el leño del bosque, ¿qué hicieron? Cortaron. Ya te vas imaginando a qué se refiere, ¿no? Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. De hecho están como ¿qué? Como palmeras y no habla. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien, ni para hacer bien tienen poder. Aquí está hablando de ídolos y de dioses, pero en aquel entonces había una costumbre de hacer de los árboles, y por eso habla también del leño, y había una costumbre que estuvimos viendo que desde la antigüedad muchos pueblos para esta época del solsticio de invierno celebraban adorando al dios sol y hacían fiestas y hacían regalos. Y por eso que Dios le comienza a advertir a su pueblo acerca de esto. Y mira lo que dice este versículo para que usted pueda entender más claramente cómo deja entrever acerca del árbol de la Navidad. Aunque no dice que el árbol de la Navidad, porque Dios no te va a hablar del árbol de la Navidad, porque Dios no va a permitir que lo haga. Amén. Amén. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo número 12. A su nombre, gloria. Y mire, le voy a decir algo. Cuando Jeremías, Dios le está dando esta palabra a Jeremías, era una época para que usted conecte lo histórico del pueblo de Israel y pueda entender con más claridad acerca de todos estos eventos. Cuando Dios le da esta palabra a Jeremías, Jeremías estaba en Jerusalén. Escuche, en aquel entonces Israel estaba dividido. Reino del norte y reino del sur. El reino del norte habían 10 tribus, ya habían sido cautivados 10 tribus por el imperio romano. Un imperio pagano, un imperio idólatra. Ellos celebraban la Saturnilia. Para esta fecha adoraban al dios Saturno, dios de la cosecha, dios del sol. Ellos estaban trayendo estas costumbres hacia Israel. Cuando el reino del norte fue tomado por los romanos, por el imperio babilónico, quedaba todavía firme el reino del sur, compuesto por Judá y Benjamín. Estaba la ciudad de Jerusalén. Y comienza Dios a hablarle a Jeremías, y por eso que Jeremías está hablando de esta palabra. Porque ya estaba muy pronto a ocurrir que el reino del sur fuese cautivo. Y una de las cosas, porque Dios permitió la cautividad al reino del sur, es porque el reino del sur comenzó a idolatrar y a ser partícipe de todas las fiestas paganas que traía arrastrando el imperio babilónico. A su nombre, gloria. Ahora vamos a ver qué fiesta hacían, aparte de la Saturnilia, por qué venía esa Saturnilia y qué hacían ellos. A su nombre, gloria. Bendito Dios. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio. ¿Están entendiendo? Amén. Capítulo 12. Poderoso Dios. Versículo número 2. ¿Estamos ahí? Amén. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis
sirviendo a sus dioses sobre los montes altos, escuchen, y sobre los collados, y debajo de todo árbol, Frondoso. y destruiréis sus altares. donde sirven a los dioses, lugares altos, montes, y debajo de árboles. Claramente que en aquel entonces no había un árbol como el que vemos ahora. Un árbol del tipo de que le ponían bombillitos y electricidad y te ponían ese tipo de adorno. ¿Dónde está la? Hay una hoja que yo le printé. Era algo parecido así, miren. Y es un árbol reflejado para la fecha en la cual nosotros habíamos quedado en el estudio el miércoles pasado acerca de la historia de Nimrod, que ahora vamos a continuar. Y ese era el árbol. Sí, dale uno a cada uno. Así tenía más o menos esa apariencia. Está un poco, el print no está muy bueno, pero para que usted tenga una idea, que incluso viene formándose un árbol desde la antigüedad, claro, con otros nombres, porque era otra cultura, otro pueblo, claro está. Después vamos a ver cómo se introdujo a la iglesia. Entonces, este tipo de actividades ellos las celebraban para la fecha, supuestamente esta de diciembre, que el día era más corto, que es el equinoccio de invierno. Es el paso del invierno a la primavera. Se le dan en dependencia del pueblo, la cultura. Hacían sus costumbres, sus rituales. Y había una que llamaba mucho la atención. Traía un ambiente muy alegre. Al pueblo le gustaba. Y eso se ve hoy. Usted ve que eso es algo que todo el mundo, aunque la gente se endeude, no importa. Usted lo ve que ese ambiente le gusta. Meditemos, hermano. Si la fiesta de la Navidad fuera una fiesta dada por Dios, oye, de la misma manera que la gente se anima a celebrar algo para Dios, ¿por qué no se animan de igual manera a obedecer a Dios en todas las demás áreas? A su nombre, gloria. Las cosas de Dios verdaderas. Son muy pocos los que entran por la puerta estrecha para poder hacer la voluntad del Señor. O sea que vamos a encontrar este tipo de festividad en el camino ancho. A su nombre, gloria. Y mira aquí mismo en el versículo 12, pero el versículo 30, mira lo que dice. Vamos a ver desde el 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. Escucha ahora. No preguntes acerca de qué, de sus dioses, porque estas fiestas se hacían celebrando la fiesta de un dios. Dependiendo de la cultura y dependiendo dónde vivían, ellos le daban un nombre. Amén. Ahora, ¿por qué coincide en que muchos países antes de Cristo, para la fecha, aunque le hayan dado diferentes nombres, coincide una fecha con similar actividad? Intercambio de regalos, levantar un árbol, adorar a un Dios, y que esté involucrado un hijo, una madre, un niño. ¿Cuántos quieren saberlo? Amén. Vayamos a Génesis, que fue donde nos quedamos la otra vez. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En Génesis capítulo 10, yo lo estoy llevando a usted de la actualidad hacia el pasado. Amén. Para que vayamos entendiendo de dónde va viniendo cada cosa. ¿Están entendiendo? Amén. Como de la misma manera como vimos
a través del calendario judío y a través de la escritura, que realmente, aunque fuéramos a decir sí nació el 25 de diciembre, no nació el 25 de diciembre. Amén. Amén. Génesis capítulo 10. Alabado sea Jesús. Aleluya. Y versículo número 6. Los hijos de Can. ¿Quién es Can? Uno de los hijos de quién? De Noé. Los hijos de Can, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Dice el versículo 7. Y los hijos de Cus, Cus es un hijo de Can. Te va a haber una ramificación de familiares. Vaya al versículo 8, dice, y Cus, que fue hijo de Can, dice, y Cus engendró ¿a quién? Amén. A Nimro. Nimro, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, o sea, fue el primer rey que existió en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimro, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue él, y fue el comienzo de su reino. ¿Qué? ¿Cuál? Abel. ¿Cuál fue el comienzo de su reino? Abel. Abel. Babel. ¿Sabe qué significa la palabra Babel? Confusión. Confusión. La Iglesia Católica, su fundamento es en Roma. Ahí está la sede de ellos. Babilonia, el imperio babilónico. Todo esto viene de ahí. Todo esto viene de una confusión tremenda. Ellos mismos están tan confundidos, incluso en todo lo concerniente a las cosas de Dios, y se han encargado de llevar a la confusión a un 80% de la población de la tierra. Ahora, ¿qué se sabe de Nimro? Que la Biblia no lo comenta, pero que lo comenta las historias, de las culturas, de los pueblos. Hay una historia acerca de Nimro, por la cual estos pueblos, diferentes ahora, de diferentes culturas y de diferentes idiomas, lo celebran. ¿Por qué? Recordemos que cuando Nimro comenzó a erigir una torre, para que cuya cúspide llegase al cielo, y ellos tenían un sobrenombre, ¿qué sucedió? ¿Cuántos recuerdan lo que pasó? ¿Qué pasó en la Torre de Babel? El Señor envió confusión, que todos hablaban lenguajes diferentes y cada quien se dispersó alrededor de toda la tierra. Cuando en aquel entonces, que Nimro era rey y estaba dirigiendo tal obra perversa, todos hablaban una misma lengua. Cuando ellos decidieron levantar y hacer esta obra, Dios trajo hacia el hombre diferentes idiomas. Al traerle diferentes idiomas no podían entenderse unos otros, y entonces comenzaron ellos a dispersarse, pero en grupos de los que hablaban y se entendían en su idioma. Cuando ellos son dispersados, ellos se llevan sus costumbres y se llevan lo que siempre hacían juntos. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué cosas se llevaron ellos juntos? ¿Qué celebración se llevaron? Nimro murió prematuramente. Y es lo que dice, bien, se lo voy a leer. ¿Están entendiendo? Dice, Nimro, nieto de Can, hijo de Noé, fue el verdadero fundador del sistema babilónico, sistema de competencia organizada de imperio. Esto es una enciclopedia que lo explica. Competencia organizada de imperios y gobiernos humanos, del sistema económico del lucro, el cual se ha apoderado del mundo desde entonces. Nimro construyó la Torre de Babel, la Babilonia original, Nínive, y muchas otras ciudades. Organizó el primer reino de este mundo. El nombre de Nimro se deriva de la voz hebrea marat, que significa revelar. No de revelación, sino de revelarse, de irse en contra. Amén. De escritos antiguos aprendemos que fue el hombre quien comenzó la gran apostasía mundial organizada que ha dominado el mundo desde tiempos inmemoriales hasta ahora. Nimro era tan perverso, y aquí dice la historia, dice, que se dice que se casó con su propia madre, cuyo nombre era Semiramis. Muerto prematuramente, su llamada madre esposa, Semiramis, propagó
comenzó a enseñar, comenzó a decir la perversa doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. La perversa doctrina de la supervivencia de Nimrod como ser espiritual. Sostenía, esto es lo que enseñaba ella, que de la noche a la mañana un gran árbol tipo siempre verde surgió de una cepa muerta, lo que simbolizaba el nacimiento de Nimrod a una nueva vida. Ella declaró que en cada aniversario de su natalicio, natalicio significa nacimiento, que cada aniversario de su natalicio, Nimrod dejaría regalos en el árbol. La fecha de su nacimiento era el 25 de diciembre. ¿Será mucha coincidencia eso? Gloria a Dios. Entonces, cuando ellos son dispersados, ellos se llevan la costumbre, la enseñanza, la doctrina. Claro está, al pasar los años, cada lote de personas que emigraron para diferentes lugares, ellos en su cultura le daban otros nombres, pero llevaban y realizaban la misma fiesta. Todo el pueblo se aglomeraba, había un ambiente de alegría, de bullicio, había, incluso en otros se manifestaba así. Cuando en el tiempo de la esclavitud, los esclavos ese día los tenían como si fueran libres. Los amos, los dueños de los esclavos eran bondadosos con ellos. O sea, en dependencia de cómo culturalmente se fue transformando algunos pueblos y su cultura, cambiaba la manera un poco y los nombres en celebrar, pero todos coinciden en una misma cosa: en adorar a un Dios falso. ¿Qué pasó? Que cuando comienza la fe cristiana, lógicamente después de Cristo, todas estas cosas sucedieron antes de Cristo. Fíjense, fiestas paganas antes de Cristo y antes de Cristo, Dios hablando a su pueblo: cuidado, cuidado con los dioses y las oraciones debajo de los árboles, cuidado con lo que hacen con los leños, no hagan, no imiten, no. Amén. Dios hablando a su pueblo, y sin embargo culturalmente vemos cómo el mundo se manifestaba. Y sin embargo su pueblo de vez en cuando a veces caía en esta apostasía. Cuando vino Cristo, trajo la doctrina, vemos ya toda la evidencia de Cristo. Cristo es crucificado, muere, resucita, está figurado y está a la diestra de Dios Padre. Ahora, cuando Constantino, ¿Constantino quién era? Un emperador romano, que él oyó de la fe acerca de la doctrina de Cristo. Imagínense, escuchar la doctrina de Cristo, de un Dios que salva, que restaura, que quiere darte vida eterna. A él le gustó y su fe la puso en eso. Ahora, pero no la puso verdaderamente, sino que comenzó él a llevar, él mismo personalmente, primeramente, a llevar una vida cristiana como la llevan muchos, que tienen a Cristo como algo que es lindo, que es maravilloso, que es bueno, que es rico, pero no le toque sus dioses, no le toque sus ataduras, no le toque lo que él le gustaba hacer. Entonces, él, para congraciarse con la iglesia, y la iglesia misma en aquel entonces, que en aquel entonces no se llamaba católica, en aquel entonces eran cristianos, y de los presbiterios, o sea, presbiterio es como decir, es una cámara de sacerdotes de jerarquía que ellos dirigían en aquel entonces. Se agruparon, y ellos, cuando Roma, ellos tenían una asociación con el gobierno. O sea, de cierta manera,
el gobierno les permitía a ellos que después de un gran tiempo de que eran perseguidos, cuando Constantino se convierte, Constantino le permite a los cristianos de aquel entonces que no lo persigan, que hagan sus cosas. Entonces, esos supuestamente cristianos de la época comenzaron, para no tocar a aquellas personas, no tocarle, quitarle sus costumbres, empezaron a adoptar todo lo que ellos hacían, pero cambiándole los nombres. La historia de Nimrod, de esta madre e hijo, vuelvo a decir, en diferentes lugares tenían diferentes nombres y era necesario darle un nombre cristiano. Entonces ese Virame se le llamó María. Entonces a Nimrod se le llamó el niño Dios. Claro, otras costumbres le llamaban el Dios del Sol. Y al Dios del Sol le pusieron ese Dios del Sol, ese se llama Jesús. O sea, somos todos lo mismo. Lo que pasa es que ustedes viven en otra cultura. Y entonces la iglesia en aquel entonces, apóstata, comenzó a adoptar y aceptar las festividades. Mire, los romanos, ellos y el mismo Constantino, ellos tenían su panteón. ¿Qué cosa es un panteón? Es el templo de ellos, donde ellos tienen muchos altares y ellos tienen un Dios para cada cosa. El Dios del amor, el Dios de la guerra, el Dios del sol, el Dios del mar. Los romanos, los griegos, ellos tenían su panteón y muchas naciones también. Ahora, ¿qué iban a hacer los cristianos en aquel entonces? Decirles que Dios iba a romper, no podían, tenían miedo. Entonces, no iban a tomar esa actitud, sino que comenzaron ellos también a hacer su panteón. ¿Y qué empezó a hacer la iglesia entonces, que era la raíz de la iglesia católica? Hizo su panteón y también, por eso usted ve cuando ve la iglesia católica, el que puede ver una iglesia católica ve que tiene muchos altares, lo que obtienen gente con nombre cristiano. A su nombre, gloria. A Júpiter le ponían, este es San Pablo. Usted no se recuerda que en cierta ocasión de Pablo y Apolo, le decían Apolo. En el libro de los Hechos dice que estaban haciendo milagros, que la gente empezaron a querer adorarlo y le llamaban por nombre, por dioses griegos. Y decían, no. Lo llamaban por nombre de dioses griegos. A Pablo y a otros discípulos de Cristo cuando estaban evangelizando. O sea que tenían esa inclinación. Y así ha hecho la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica ha hecho eso, no solamente eso, sino esta misma costumbre pagana de la fiesta, la han traído. La han cambiado y claramente está, con el pasar de los años, se ha hecho costumbre. Y mire, hermano, la costumbre en el ser humano, para quitársela, más fácil le quitas los espejuelos a un anciano que quitar la costumbre de aquí. Y ustedes se imaginan después que una persona mayor que durante 40, 50 años haya celebrado esto y que de la noche a la mañana yo le diga, destruye eso, que eso es abominación ante mí. Usted, ¿cuánta gente reprendería al diablo al escuchar esa voz? Por causa de la costumbre. Mira lo que pasó en cierta ocasión cuando los fariseos quisieron escudarse a través de la costumbre y muchos cristianos se están escudando a través de la costumbre. Ven, un momentito. Bendito. ¿Cuánto quieren saberlo? Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Señor, amén. Acompáñame un momentico. El libro de Mateo, capítulo 15. Hermano, no tenga pena. Si usted tiene alguna duda, usted pregunte. Amén. Amén.
Amén. Se vaya con la duda porque capaz después por allá se pone también a buscar el arbolito. Y no es que nosotros vamos a andar de casa en casa tomando arbolito, no, hermano. Pero sí vamos a tener una convicción real de por qué no es de Dios. No es decir, nada, eso no le gusta a Dios, no, saber por qué. ¿Cuál es la raíz de eso? En el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Mire, para aquellos que se escudan que es una costumbre. Es una costumbre tan sana, no hace daño a nadie. Capítulo 15 y versículo 15. Vamos a coger desde el 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por traición. Dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por... Entonces, por causa de tradiciones, quebrantamos lo que Dios manda. Dios a su pueblo siempre fue celoso, siempre le enseñó, yo soy un Dios celoso, no te hagas imagen ante mí, no, nada, y porque ni nada semejante a algo, porque el diablo es tan astuto que busca la manera que lo honren a él. Usted sabe que quién está escondido detrás de todas estas festividades y quién ha planificado esto desde tiempo atrás. Aquel que un día le nació en su corazón que la adoración, en vez de a papá, se la dieran a él. Desviar la atención hacia él. Desviar la adoración hacia él. Satanás. Entonces, si él tiene que inventar una historia para que la gente piense que así se está acercando a Dios y está honrando a Dios, él se la inventa. Y una vez que la gente se lo cree y lo participa, dicen, ya, tranquilo. Ellos piensan que están adorando a Dios. Ellos piensan que están haciendo algo que les gusta a Dios. Y así mantiene mucha gente. Y vuelvo a decir, lo triste no es del mundo. Lo triste es los de la casa de Dios. Ahora cuando esté más cerquita la fecha, ponga Almavisión, que es cuando ponen muchas de iglesias y cosas, para que usted vea cuántos altares, supuestamente, de gente que tiene revelación de Dios, de gente que conoce a Dios, con los árboles de Navidad al lado, pretendiendo hacerle creer al mundo de que eso es de Dios. Dice el Señor, ¿quién es ciego sino mi siervo? Y la gente cae por una costumbre buena. Y otro dice, no, vamos a honrar. Nada, es una honra. Hay otro dice, pero eso es honrar a Dios. Eso es honrar a Dios. Mira aquí el ejemplo que tomó Cristo. ¿Cuánta gente, por una costumbre, quebranta? Mire, yo en una ocasión he enseñado a varios hermanos y varias hermanas acerca de que el Cristo ese que pintan ahí, que es un pelo largo y muy lindo, eso no es Cristo. No es Cristo. Eso es una foto que pintó Da Vinci, pero eso no es Cristo. Entonces, gente en las casas, cristianos de por años, en sus casas, con la Santa Cena, dice que ese que está sentado en el centro, con el pelo largo así, que ese es Cristo, que ese es Pablito, que ese es Juancito, que ese es Fulanito y ese es Menganito. ¿Ustedes piensan que esa es la Santa Cena? Y lo creen.
Y se sienten que están honrando a Dios porque tengo el cuadro de la Santa Cena en mi casa. Y es una gran mentira. Mire, usted sabe que existen pinturas mucho antes de que viniese Cristo. ¿Existen? O sea que no es que no hubiese pintores en aquella época, lo había, pero porque Dios no permitió que se reflejase ningún retrato verdadero de Cristo. Porque el hombre es inclinado siempre a la idolatría. Porque usted, si usted se pone a estudiar también la historia de Moisés, ya cuando Moisés muere, porque el diablo estaba loco por cogerlo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que, mire, mucho pueblo lo tenía en alto, porque era un hombre que era usado por Dios. Moisés hablaba de cómo se lo hace Dios. Y el diablo sabía que si lograba agarrar ese cuerpo, lo pintan, lo hacen, mire hermano, si con la Virgen de esa de Guadalupe esa, un poco de humo que se pega en una camisa, nada más que tiene la figura y dice, mira la Virgen de Guadalupe, y entonces la gente comienza a idolatría. Y por eso que Satanás estaba loco peleando el cuerpo de Moisés. ¡Loco! ¿Para qué? Para levantar un ídolo en medio de la tierra, para que la gente lo siga, para que la gente se desvíe. A su nombre, gloria. Qué triste que los hijos de Dios no puedan entender esta gran verdad. Qué triste que se ofendan cuando tú les dices la verdad. Y dicen, el pastor podrá enseñar y decir lo que quiera. Esto me enseñaron a mí y esto es lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Y se quedan con sus costumbres. A su nombre, gloria. Bendito Dios, aleluya. Pastor, entonces no regalo. Porque quiero pasar porque ya estoy en tiempo, se me fue el tiempo. ¿Cuántos quieren saber si regala o no? Amén. ¿Lo dejamos para el miércoles que viene? No, ¿O tomamos 5 minuticos? 5 minutos. 10 minutos, 20 minutos. ¿Por qué la gente se regaló en esta fiesta? Ay, pastor, pero usted no... Pastor, si la Biblia lo dice, que la Biblia dice que mismo. Pastor, cuando vinieron los reyes, hicieron ahí un intercambio de regalos. ¿Hicieron qué? Vamos a ver si hicieron un intercambio de regalos. Venga conmigo. A su nombre, gloria. Rapidito. Bendito sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Amén.